Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias. Don Alejandro Macarrón, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Me preguntaba don Alejandro fuera de micrófono si ya me había tomado las vacaciones. Sí, ya me las tomé la última semana de junio y la primera de julio, como todos los años. Y ahora pues nada, queda todo agosto y ya estos poquitos días de julio aquí al pie del cañón, porque estamos en una situación nacional e internacional ultra interesante. Estamos a finales de julio y fíjese, nos vamos a encontrar con que el 30 de julio tiene que declarar Pedro Sánchez ante el juez Peinado, que tendrá que declarar seguramente de forma presencial, porque probablemente el juez Peinado o ni le responda a su carta, porque un testigo no es quien para escribirle cartas al juez, o si le responde le dirá que se reitera en su petición de toma de declaración presencial. Pero es que al día siguiente, 31 de julio, vence el ultimátum que le ha dado ERC. O nos das un acuerdo donde nos des el oro y el moro para poder justificar ante nuestras bases el acuerdo con Illa, o no hay investidura de Illa. Entonces al pobre Pedro Sánchez le van a amargar el inicio de vacaciones. Es que la gente no tiene absolutamente nada de consideración. La gente es muy mala, desde luego. La gente es mala con el pobre Pedro Sánchez, con lo que se sacrifica por nosotros, y la gente no se lo agradece. Estaba el gran Houdini, ¿no? Que parecía que escapaba de todo, pero al final ya se metía en líos tan gordos, porque estos dos son gordos, ¿eh? El que un presidente del gobierno tenga los problemas, no sé si gananciales o no, que está teniendo, ¿no? Con su consorte, por todas las cosas que están saliendo, que hay una que es realmente, además de todo lo que se pruebe y lo que no se pruebe, que una persona que no tiene ni licenciatura sea catedrático, cuando las personas que no son doctores, que tienen licenciaturas, que son ingenieros, que son un título superior en la universidad, si no son doctores, lo tienen muy difícil para ser nada, ser catedrático. Sin más, para mí es casi más escandaloso incluso que al final haya mucho dinero por medio o no, porque es una corrupción ya moral de la universidad brutal, ¿no? Y luego, efectivamente, como usted dice, un testigo, pues es un testigo. Es decir, un testigo se tiene que allanar. Y cuantas más muestras de que no es un ciudadano normal, más va a quedar claro que no lo es, pero en el mal sentido, ¿no? Porque ante el Poder Judicial todos tenemos... Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien. ¿Usted muy también bien. es de esa mala gente que le quiere arruinar el inicio de vacaciones a Pedro Sánchez? De todas maneras, vaya vacaciones más largas que tienen los políticos, ¿no? Quiero decir, no sé, un poquito de ejemplaridad pues exigiría, yo qué sé, retrasarlas, en fin, no digo al 18 de agosto, pero al 3 o al 4. Yo creo, fíjese, lo he dicho y lo repito, creo que la carta de Pedro Sánchez, la tercera carta esta... De la que le ha dirigido al juez. Ya a los corintios no, sino al juez. Es lo más grave, es que parece una exageración, pero yo cuando lo vi, yo dije, ¿se dan cuenta o no se dan cuenta la gente? Creo que se ha ido dando cuenta la gente. Es lo más grave que ha hecho Pedro Sánchez desde que está en el poder. Y me dirán ustedes, bueno, amnistiado a golpistas. Vamos a ver, la carta esa es que sí, claro, hay que entenderla. No digo que yo la entienda y los demás no, pero quiero decir que unos mínimos conocimientos jurídicos son absolutamente increíbles. En primer lugar, una persona que es citada como testigo no se dirige al juez mediante una carta. Es decir, hace un escrito como sea, no está personado, no tal, pero dice algo así. Lo más simple sería, señor juez, he recibido su citación y le solicito, le ruego, como se decía antes, le suplico, como se decía antes, lo que sea, le pido, por favor, que me permita declarar por escrito, dado que el artículo tal... No es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo que ha hecho es escenificar finalmente lo que lleva haciendo desde el principio de su mandato, que es sustituir la voluntad del Poder Judicial. Lo ha hecho con una amnistía a unas personas por el hecho de ser criminales cuyo voto precisa para mantenerse el poder. Lo ha hecho
indultando a terroristas, a malversadores, a ladrones, a todo tipo de los peores criminales, los peores, como me decía a mí alguien cuando el golpe, dice, hombre, no exagere, no han violado a nadie, y digo, no, de hecho, han cometido delitos muchísimo más graves. Y con un potencial de haberse incendido de verdad la pradera y haber muerto cientos, miles, decenas de miles de personas. Por supuesto. Quiero decir, entonces, ¿qué ocurre? Que en su carta al juez, el Pedro Sánchez, lejos de solicitar algo, en primer lugar dice lo que va a hacer, dice, por supuesto, esto tiene que ser por escrito y va a ser por escrito, y luego le recuerda, le cuenta al juez sus obligaciones. No tengo la menor duda, le dice Pedro Sánchez, es que no quiero ni leer la carta, aunque debería volver a leerla porque me salen sarpullidos. Por supuesto, no dudo de que usted cumplirá las normas y la ley. Esto, una persona al juez. Quiero decir, cualquier persona hace esto, cualquier testigo le dice esto al juez. Y entonces, bueno, el juez, por supuesto, vamos... Monta cólera, para empezar. No, que es su caballo favorito, como decía mi madre, no. Le dice, oiga, pero ¿usted quién se ha creído que es? Usted es un testigo. Si quiere hacer algo, si quiere solicitar algo, lo solicita. Y yo decido, ¿pero qué es esto de ponerse en el lugar del juez? Es lo que ha hecho. Lo ha hecho con membrete oficial, lo ha hecho como presidente del gobierno, lo ha hecho, o sea, ya la incorrección jurídica... Vamos a dejarlo, porque yo entiendo que para muchos puede ser una sutileza, la inescindibilidad de mi condición de presidente del gobierno. Oiga, si no estamos hablando de que usted sea presidente del gobierno 24 horas al día, como dice Bolaños, o como dicen los palmeros de Sánchez, lo cual, a ver, está muy bien. Yo creo que uno es médico 24 horas al día, creo que es sacerdote 24 horas al día, no estoy seguro de que sea abogado 24 horas al día, pero hombre, cuando alguien hace determinados actos, no voy a decir en la alcoba, pero hombre, no digo yo que deje de ser presidente del gobierno, pero parece ser que no es exactamente una función propia del presidente del gobierno. El declarar como testigo y el hacerlo por escrito o no, según claramente determinada ley, se trata de, según lo que vayas a testificar, según aquello sobre lo que vayas a testificar. Si lo que vas a testificar es exclusivamente cosas de las que eres testigo, de las que tienes conocimiento por tu cargo, exclusivamente por tu cargo, es entonces cuando la ley en estos casos permite que declares como testigo. En el caso de Pedro Sánchez no es así. Es así en parte, pero el problema no es ese. Bueno, esperemos por su bien que no sea así, porque es que sería todavía mucho más grave que él hubiera participado en esas reuniones con Begoña y con Barrabés y con quien sea, en su calidad de presidente de gobierno, porque todos estaríamos diciendo que habría ido un empresario a Moncloa a hablar con Begoña Gómez de temas de su cátedra y estaría presente el tío, y estaría presente como presidente de gobierno el tío de cuyo gobierno depende al final los dineros que recibió luego ese empresario. Oiga, es que ahí ya entraríamos en otra cosa. Claro, pero imagínese usted que la presidencia del gobierno realiza un convenio con la Universidad Complutense de Madrid para impulsar estudios, por ejemplo, sobre buen gobierno tendente a crear una sociedad polarizada que pueda dominar fácilmente, ¿no? Esto sería una cosa muy, muy de Sánchez. Bueno, pues obviamente lo negocia el ministerio, a ver cómo puedo hacer para educar a los ciudadanos de forma que acepten mi dictadura. Cosas así, ¿no? Asignaturas así. Bueno, en este caso, sobre ese convenio que negociaría el ministerio, que negociaría quien sea, el conocimiento que tendría el presidente del gobierno sería por su cargo, sería pues porque él tiene que firmarlo, porque tiene que tramitarlo, porque da el visto bueno, etcétera. Pero estamos hablando de un señor que realiza una y otra vez actos de gobierno, como son subvenciones, favorece a personas y a empresas porque son cercanos a su mujer, y no solo eso, sino porque están favoreciendo a su mujer o para que favorezcan a su mujer, cualquiera de las dos cosas. Estamos hablando no de que le dé de que el gobierno dé 27 millones de euros en contratos a dedo a Barrabés. Estamos hablando de que este Barrabés favorece a su vez a la mujer del presidente. Es causa, es efecto, lo favorece para que le den 27 millones, le dan 27 millones para que lo favorezca. Es igual, quiero decir, esto es lo que tiene que investigar el juez. Entonces, es tan escandaloso que en una carta el presidente del gobierno le diga al juez lo que él va a hacer, ¿no? No, es el juez. ¿Usted cree que la carta es un intento de coacción al juez? Yo creo que es peor, por supuesto, que es un intento de coacción al juez, porque lo que le está diciendo no es, repito, no es solicito
declarar por escrito, sino voy a declarar por escrito. Eso es peor que una coacción, pero repito, sí es una coacción al juez, por supuesto que es una coacción al juez, aunque coacciones al juez son las que están realizando todos los ministros del gobierno, son intolerables. Pero es y más, algunos medios del gobierno Sí, con, sí, sí. con noticias intentando socavar la credibilidad del juez o su reputación, o incluso sutilmente diciéndole te hemos visto, te hemos oído, sabemos dónde vives, ¿no? Sí. Lo cual, puesto en relación con otra noticia que hemos conocido ayer, que es ese audio manipulado que se ha filtrado del juez Aguirre, el que lleva el tema de la trama rusa de Puigdemont, pues indica que están algunos muy nerviosos y ya arremetiendo de una manera, en fin, bastante asquerosita contra los jueces. esto es, Es que normal que sea así. Es que la gravedad de los hechos, vamos a ver, es que, insisto, no tiene precedentes, pero ni en España ni fuera. ¿Conocen ustedes algún caso? Nixon cayó por lo que cayó, su vicepresidente, el otro, el de los sobornos de lo no sé qué. O sea, yo, desde que tengo uso de razón y he leído de política, he visto cosas, yo no recuerdo un caso de la mujer de alguien que haga todo este tipo de cosas. Claro, Es único. y por lo tanto, tú que tienes muchísima mejor memoria que yo, Alejandro, tampoco recuerdas como consecuencia de eso que todo un gobierno, todo un partido, toda una administración, todo un fiscal, todo el aparato del Estado esté al servicio de la impunidad de la esposa del presidente del gobierno. Y con 5 socios, porque este depende, bueno, o 6. O sea, con que le deje en la estacada a alguno, con que alguno, ahora porque la otra noticia con la que usted encabezaba, que era lo de RC y lo de Cataluña, claro, les tienen que dar el oro y el moro a la comunidad autónoma catalana para que Puigdemont no le quedase más remedio que apoyar eso. Una precisión. No le da el oro y el moro a la comunidad autónoma catalana, se los da a los separatistas, porque lo más triste es que todo el dinero que le da a los separatistas luego a los pobres catalanes de a pie no le llega nada, ¿no? Claro, entonces va Page, ¿no?, el presidente de Castilla-La Mancha, dice que eso sería que los socialistas no pueden ceder, vamos, a ese nivel de desigualdad entre ciudadanos, bueno, y que es el cupo vasco, el cupo navarro, al que apoyan no solo los socialistas, sino también el Partido Popular, pero es verdad que la izquierda se autoproclama más, teóricamente, más solidaria, ¿no? Que es ya el cupo vasco y el concierto, siempre de la gente que sabe de diferencia entre el cupo y el concierto. Bueno, el privilegio económico, fiscal de la comunidad autónoma vasca y la comunidad autónoma navarra, sin una desigualdad súper flagrante. Pero lo que pasa es que, claro, Cataluña es el triple que el País Vasco y Navarra juntos, con lo cual tenemos un problema de Houston, porque ya nos hemos acostumbrado a vivir con esa tara fiscal que hay en España que se llama cupo, ¿no? Porque dice, bueno, se diluye entre todos los españoles, pero claro, 3 cupos. Perded la esperanza de que este tipo de decisiones no tengan consecuencias, parafraseando a Dante. Yo me voy a poner en plan abuelito, a lo mejor porque es puente para muchos. Pero es usted muy joven. No, soy todavía más joven que usted. Hoy es el Día de los Abuelos. Hoy es el Día de los Abuelos, ¿no? Eso dicen. Es verdad. ¿Por qué? Santa Ana ahí, y San Joaquín. Hoy es Santa Ana y San Joaquín. Eso iba a decir, que si no había sustituido. Menos del hombre blanco, heterosexual, católico, etc. De eso hay días para todo de lo que se puede pero imaginar. eso es correcto, porque lejos de ser un invento absurdo de la ONU, es una cosa absolutamente natural, ¿no? Santa Ana y San Joaquín. Sí, pero digo lo de los días. Lo de que digo que hay un Día Internacional de cualquier cosa, menos del hombre blanco, heterosexual, ese fascistón que ha hecho tantas cosas malas y ninguna buena, ¿no? Pues lo que iba a contar como abuelo es que yo tengo la virtud, creo que es mi única virtud, de que me acuerdo de las cosas inútiles solo. Y entonces recuerdo perfectamente como en un programa de televisión en un programa de radio, fíjese ustedes hace cuánto tiempo sería, que era el programa que hacía por la mañana don Antonio Herrero. Y entonces me acuerdo que estaba entrevistando a don Rafael Vera, entonces secretario de Estado de Seguridad. Y como quien no quiere la cosa, dijo Rafael Vera, sí, las noticias que el director que difunde don Pedro J. Ramírez, pronto sabremos quién es don Pedro J. Ramírez y qué cosas hace. Y yo lo recuerdo perfectamente, y tan perfectamente lo recuerdo que me sorprendió y me sigue sorprendiendo que nadie dijera, ostras, el secretario de Estado de Seguridad sabía, o promovía, vete a saber, sabía que a Pedro J. Ramírez se le había montado una trampa, ¿no?, para hacerle un vídeo sexual
en fin, que no voy a describir porque es una cosa un poco así, pero quiero decir que era una operación para destruir personalmente. Sí, pero eso sí se denunció en su momento, que quienes estaban detrás eran los de la mafia del GAL. Bueno, ¿no? claro, pues por eso cito a Rafael Vera, pero que lo que me sorprendió es Por cierto, manifiesto mi absoluta decepción ante la transformación que ha sufrido Pedro J. Pedro J con lo que fue y en lo que ha acabado, por el amor de Dios. No, pero me embarga la tristeza. Es un hombre de negocios, empezó haciendo dirigiendo un periódico y luego creó una central de eventos, que es lo que es El Español. Yo creo que es eso, y ese es su negocio, ¿no? Entiendo. Y para hacer una central de eventos, ¿no? Una organizadora de eventos. Pedro J, la verdad es que ha dicho que Zapatero era mejor que Maduro, ¿no? O sea, perdón, que Felipe, ¿no? Que Felipe. Digo, sí. Que de hecho me ha venido. Pero esto lo dijo antes o lo he vuelto a decir ahora. Bueno, lo ha venido de forma reiterada. Y bueno, claro, es que Zapatero está de plena actualidad porque está una vez más blanqueando la dictadura de Maduro, la cual ni hasta Lula da Silva se ha descolgado. Sí. Un momento, última hora. Nos dice un oyente, Cargela, que sí hay un Día Internacional del Hombre, el 19 de noviembre. Ah, sí. Sí, mira. Pero pues del hombre sin atributos, quiero decir, del hombre autopercibido, del hombre blanco heterosexual, del hombre... No sea usted fascista, que eso... de algo, quiero decir, así, del hombre sin más. No lo sé. Voy a buscarlo, esto del Día Internacional del Hombre. No, tiene que haber de todo. No, pero yo no creo... sé si han visto ustedes la declaración de Lula da Silva. Lula ha dicho que esa barbaridad que ha dicho Maduro de que habría un baño de sangre si perdía las elecciones, que eso era inadmisible, que si uno pierde las elecciones se va a su casa y va a la siguiente vez. O sea, está impecable Lula. A Zapatero, no sé si saben lo que pasó ayer, o por lo menos lo que circuló en redes, no sé si es verdad, porque no se veía, en los grandes medios no ha salido, y a veces eso no quiere decir que no sea verdad, pero si sale en todos los medios, generalmente ya sí que no hay duda, ¿no? Que al parecer le corrieron, tuvo que salir corriendo porque muchos venezolanos dijeron, oye, estás aquí blanqueando a Maduro. Pero fuera o no verdad esa escena, yo también la he visto y entrevistaban a una señora muy expresiva. Lo que es verdad es que es el Partido Socialista, porque Zapatero siempre ha sido Partido Socialista, pero hoy en día es más Partido Socialista que nunca. Es decir, es el Partido Socialista el que es Podemos, es el Partido Socialista el que está patrocinando y promoviendo y ayudando y blanqueando a una dictadura criminal que amenaza con un baño de sangre. Es el Partido Socialista el que tiene como amigos al ministro de Turismo, a la todopoderosa Delcy Rodríguez y a demás y sus maletas, y sus 40 maletas, ¿no? Y a los demás narcogobernantes de Venezuela, y se lía con ellos de una manera cuyos detalles más íntimos todavía no conocemos. No estoy hablando de sexo, don Alejandro, usted es el experto en tareas reproductivas. En resultados, o en falta de resultados de tareas reproductivas. Usted prefiere resultados. Por cierto, ¿han visto ustedes que a Zapatero le han recibido a botellazos en Venezuela? Eso es lo que estaba comentando. Eso es a lo que se estaba refiriendo, don Alejandro. Eso es lo que decía, que ha salido, yo lo he visto es Diario, se llama, en España, y en Twitter, o X, como se diga ahora, X. Lo que no lo he visto todavía es en medios, digamos, como dicen por ahí los cursos mainstream, ¿no? Sí. Pero bueno, me gusta lo de mainstream. Lo que pasa es que ya no sé, lo digo hasta yo, porque soy un curso, claro. No sé exactamente, porque creo que estamos dispersando el tema, aunque esto estamos acostumbrados. Siempre que está usted en la tertulia se dispersa la tertulia. No, que quiero decir que es que cuando habla de Alejandro de información... Las tertulias son eso, son dispersión, sí. Sí, es verdad. Lo que pasa es que nuestros oyentes, que es lo mejor de este programa, siempre lo ha sido, tienen una paciencia limitada, ¿no? Pero quiero decir que es verdad que en redes sociales que construye cada uno, ¿verdad? Porque el Twitter o la red social que tenga don Alejandro, don Luis o yo son distintas, porque cada uno buscamos, digamos, la información, y entonces la fiabilidad de nuestras fuentes, etcétera, depende de nosotros mismos. Pero en redes sociales yo he visto esto, y también he visto parte, todavía no me he dado tiempo a escucharlo entero, del impresionante y yo creo que fundamental discurso de Netanyahu, de Benjamín Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Ese que tuvo como no oyente a Kamala Harris. Sí, entonces... teóricamente tenía que estar allí sí o sí, ¿no? Era siendo un evento de primera, un aliado de primera,
sin ninguna duda. Hizo el gesto de no estar allí. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que cuando apoyara a terroristas, cuando apoyara a salvajes que como bien decía Netanyahu, en un conflicto que no es un conflicto de civilizaciones, sino que es un conflicto entre la barbarie y la civilización, y entre unos señores que son capaces de entrar en una zona pacífica y masacrar a hombres, mujeres y niños, quemar vivos a bebés, asesinar a padres delante de sus hijos y a hijos delante de sus padres, y a 1.200 personas en un día, ¿no? Entonces, quiero decir que estos medios, estas redes sociales que se construye cada uno, bien usadas y sin mucha dificultad, permiten buscar la verdad. Por eso me escandaliza a mí tanto que no solo, en fin, antisemitas oficiales, que en España siempre los ha habido, sobre todo en la izquierda, apoyen a Hamás o al terrorismo palestino. Lo que me escandaliza es que personas que no son de izquierdas, personas, digamos, de lo que yo llamo la derecha ilustrada, se crean verdaderamente... Bueno, han resurgido, ¿eh? Se ha visto mucha gente teóricamente de derechas y del elemento eclesiástico también... Sí. Se ha visto ahí una equidistancia que es realmente pro Hamás. Y se crean la fuente como fuente de información las campañas propagandísticas inmensas y organizadas de un grupo terrorista. ¿Sabe por qué lo creen? Lo dijo Julio César hace muchos años. La gente cree gustosamente aquello que se acomoda a sus deseos. Porque es evidente que si uno rasca mínimamente en el problema... O sea, claro. Si Israel estuviese cometiendo un genocidio, Gaza no existiría. Entre otras cosas, claro. Desde noviembre. Ni estaría buscando casa por casa a terroristas para eliminarlos y a los rehenes para liberarlos, con un alto coste personal y material. Eso en lo concreto ahora, en el último episodio. En los últimos 40 o 50 años o 60 años, uno ve las cifras de población de gazatíes y de palestinos en general... Vamos, han crecido, o sea, es el genocidio más raro de la historia, porque no paran de crecer y encima no para Israel cada X años de ofrecerles una solución. Dice, venga, congelamos ya. O sea, para que la gente sepa lo que es Israel de extensión. Israel tiene el tamaño de la provincia de Badajoz, de la cual la mitad fuese desierto. Es decir, es una auténtica birria. Y sin embargo, dice, no, al mar, hay que echarlos al mar. Claro, cuando tienes gente que te quiere echar al mar, chico, te tienes que defender. Pero que clases socioculturalmente altas españolas... Porque quieren, ya lo decía Julio César. Claro, apoyen, o sea, estén equidistantes y consideren que lo que está haciendo Israel, que lo que está haciendo es de una manera, con una guerra moral, absolutamente moral, con medidas para evitar daños en la población civil que no adoptan ningún otro ejército del mundo, y con un coste personal y material muy alto por hacer eso, está intentando no solo eliminar a los terroristas que han cometido estas salvajadas, sino rescatar a los hombres, mujeres y niños que están, y bebés, por cierto, que están en poder de los asesinos, de los terroristas palestinos. Entonces, que miembros de una clase sociocultural española media alta y muy alta estén equidistantes, considerando fiables las campañas de publicidad que transmiten los medios de comunicación españoles de Hamás, me parece alucinante. Vamos a ver, el antisemitismo ha existido y claramente yo creo que con este episodio se ha visto que ha resurgido. Y es útil además Bueno, con este episodio se ha visto que ha resurgido, y además que ha resurgido de una forma particularmente siniestra, porque es que estamos viendo a la izquierda antisemita occidental justificar el pogromo, decir, no, es que los israelíes maltratan a los palestinos. Vamos a ver, o sea, no me cuente milongas. Incluso, aunque los israelíes fueran unos canallas que están ahí haciendo de colonos y entonces quitando a los palestinos, ¿eso justifica la violación de mujeres en grupo? ¿Eso justifica quemar vivas a familias? Es que no se dan cuenta esta gentuza de lo que está diciendo. Ellos ya eran anti-Israel, la izquierda era anti-Israel desde la Guerra Fría, pero es que la derecha, esa derecha que hoy día se ha visto que es anti-israelí, es que es anti-islamista. Es que no quiere saber nada, es una derecha muy derecha que no quiere saber nada de inmigración islámica en Europa, pero si es el islamismo, jamás es el islamismo más bestia que pueda haber. Es que esto es, quiero decirlo. O sea, lo cual indica el grado de antisemitismo, porque si estás cerca de Hamás, siendo completamente contrario a lo que llaman invasión islámica en Europa, o sea, es para hacérselo mirar, Por eso no tener claro la mínima prioridad. O sea, eso en mis tiempos se llamaba nazismo.
Por eso hay que tener clara, yo creo que cuando conoces el fundamento de las cosas entiendes mucho mejor su desarrollo. Quiero decir con esto que cuando sabes cómo piensan el pueblo y los dirigentes israelíes, que tienen una mentalidad básicamente muy parecida a la nuestra, quiero decir, en cuanto a valores pues de la cultura judío-cristiana, es decir, pero que cuando sabes lo que piensan, cuando conoces la historia de la creación del Estado de Israel, la historia de los intentos de Israel por estar en paz con sus vecinos, cuando conoces esto, entonces entiendes perfectamente y admiras, por cierto, la conducta y el cuidado de Israel por intentar una solución, porque lo que quieren los ciudadanos israelíes es vivir en paz de una vez. Y cuando esta derecha ilustrada, no se preocupa ni siquiera de conocer la situación, y entonces cuando justifican el ataque de Gaza a Gaza por los territorios ocupados. Oiga, señor, que no hay nada ocupado en Gaza por parte de Israel. No, pues en el otro lado. O sea, les es igual que haya territorios ocupados, que no los haya. Lo que dicen, no, es que lo que tiene que haber es una solución de dos estados. Solución de dos estados por la que lleva luchando, por la que lleva intentando Israel y oponiéndose desde el primer día de 1948 hasta la fecha, precisamente los estados árabes. Esa es la frase de Abba Eban, que fue ministro de Exteriores israelí, después de la enésima vez que les dieron unas concesiones tremendas a los palestinos para ya cerrar el trato. Dice, los palestinos nunca desaprovechan la oportunidad de desaprovechar una oportunidad. Sí. Porque ha habido unas cuantas que han dicho, oye, tenéis aquí territorio, cooperación, porque claro, Israel, desde el punto de vista tecnológico, es una bendición para la zona. Anda que no habrá gente que se va a operar en Israel, que se cura allí. Los árabes, el 20% aproximadamente de la población de Israel son árabes musulmanes, que son pleno derecho, los que viven en el país más próspero y más libre de toda la región. O sea, pueden ejercer su religión islámica tan bien como el que más, pero además son ciudadanos libres políticamente y prósperos. Sí. Pues todo esto no importa. Por eso, vamos a ver, yo hoy me siento un poco en casa, porque estamos celebrando. No, en casa quiero decir que no hablo de política internacional, ¿no? Sino nacional. Bueno, no se pase usted, don Alejandro. Quiero decir, bueno, hemos celebrado Santiago, patrón de España, y a mí me preocupa España, ¿no? Entonces, que hoy no pienso ya en nuestros amigos israelíes, en lo que está ocurriendo allí, sino en lo que pasa en mi país. Y en mi país, en España, hay una corrupción moral importante que consiste precisamente, entre otras cosas, en apoyar a los terroristas, tanto como a los que se defienden de los terroristas, en ser equidistante entre los que quemaron vivos a bebés, decapitaron hombres, violaron mujeres y después las asesinaron después de torturarlas, la equidistancia entre eso y un ejército occidental que está intentando rescatar a sus rehenes y eliminar a los terroristas. Bueno, ya lo ve usted en San Sebastián, no sé si sabe lo que ha pasado, que erigieron un monumento a las víctimas de la guerra civil y tal, y solamente salía el nombre de los, digamos, víctimas del bando nacional, ¿no? Entonces, por eso mi amigo Guillermo Gortázar ha sacado un libro magnífico sobre lo que pasó en San Sebastián, un veraneo de muerte, ¿no? Los 2 primeros meses en manos republicanos nacionalistas. Bueno, fue una auténtica masacre de personas inocentes que eran derechistas. Bueno, el primero ni siquiera eso. No sé si saben cuál fue el primer muerto asesinado de la guerra civil en San Sebastián. Era un señor de Zaragoza que iba a pescar ahí todos los años. Estaba pescando en la playa de la Concha, y algún loco dijo que es que estaba haciendo señales a los barcos nacionales que estaban enfrente, señales de guerra, y se lo cargaron directamente. El otro día estuve paseando por cerca de la Plaza de España, y la primera matanza salvaje probablemente de la guerra civil, me corrige si no es así, fue el asalto al cuartel de la Montaña. Y entonces hay una cosa curiosa, porque uno de los que arengaron y participaron en el asalto al cuartel de la Montaña era precisamente uno de los miembros de la partida de asesinos que había buscado en la noche del 12 al 13 de julio, que había buscado a los 3 líderes de la oposición, a Goicoechea, a Gil Robles y a Calvo Sotelo, que había asesinado a Calvo Sotelo, que estaba escondido hasta el levantamiento militar, estaba escondido en casa de un militante del Partido Socialista, alto militante, y que cuando se declaró la guerra, o cuando se declaró el golpe militar, fue al cuartel de la Montaña a
no solo a asediar y rendir a los militares que se habían levantado y se habían acuartelado allí, se habían quedado acuartelados y que se rindieron a las pocas horas, no solo fue allí, sino que se encargó personalmente de arengar a la gente para asesinar, pasar a cuchillo y tirar en algunos casos desde pisos superiores a las personas que allí dentro, incluyendo muchos civiles. La guerra, el salvajismo y el odio y el deseo de guerra civil, por cierto, eran característica del Partido Socialista en la guerra civil. ¿Estamos vulnerando alguna ley seguro diciendo esto? ¿A que sí? Pues no tengo ni idea, pero por lo pronto vamos a la pausa publicitaria. Vale, pues. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, ofrece en Madrid un nuevo tratamiento para el rejuvenecimiento de la mirada. La tecnología de láser CO2 elimina la flacidez del párpado, las patas de gallo, así como manchas y venitas. Rejuvenezca su aspecto con láser CO2 con resultados naturales que la doctora Iradier aplica protegiendo siempre su salud ocular. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Hospitalitas, la nueva exposición de las edades del hombre. De junio a noviembre en Villafranca del Bierzo, León. Este año, arte, cultura, gastronomía y turismo en el Camino de Santiago, Junta de Castilla y León. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. Mañanas en libertad con Luis del Pino. Bueno, estábamos aquí hablando de Ucrania fuera de micrófono, pero digamos que hoy en las noticias no está Ucrania, a pesar de que la guerra sigue con su inmensa sangría y con la inmensa vergüenza que supone todo esto desde el principio de la invasión del criminal Putin, pero hoy no hay en concreto ninguna noticia sobre Ucrania. Lo que sí es noticias sobre Venezuela, donde ya hemos comentado antes el asunto de Zapatero, su llegada, su recibimiento a botellazos, pero Zapatero está ahí de observador de Maduro y quienes no van a estar de observadores de Maduro son ninguno de sus socios. Me sorprende mucho esta especie de retirada de los socios de Maduro. Debe de ser la situación tan putrefacta que dicen no nos queremos responsabilizar de lo que haga este canalla después del domingo, porque hay varias cosas claras. Uno, la oposición va a ganar por goleada. Por goleada significa que en todas las encuestas le dan entre el 60 y el 70% al candidato opositor y a Maduro le dan entre el 10 y el 20, más o menos. O sea, va a ser una barrida brutal. Pero ya hubo una barrida brutal hace años. La oposición ganó la Asamblea Nacional de Venezuela por 2/3. Y Maduro lo que hizo fue disolver la Asamblea. Entonces, ¿qué va a hacer este domingo? Para empezar, dar unos resultados manipulados y decir que ha ganado él. Y segundo, por supuesto, no va a entregar el poder a la oposición. ¿Qué va a generar eso en Venezuela?
Pues no tengo ni idea. Pero si se generan disturbios, no me cabe ninguna duda de que este canalla está dispuesto al baño de sangre, ¿no? Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, Venezuela, saben ustedes que tiene, el régimen venezolano se basa en un reparto del poder que es un reparto del negocio. Quiero decir que gran parte del régimen venezolano consiste en el control de los medios precisamente de riqueza del país, no solo el petróleo, sino todos los recursos naturales, cuyo control está en parte en los mandos del ejército, ¿verdad? Incluyendo Diosdado Cabello, etcétera, por no hablar del narcotráfico. Entonces es posible, y ahí lo dejo para lanzarlo a la mesa, es posible que, bien anunciando una falsa victoria del régimen, bien reconociendo una derrota pero no permitiendo que se materialice, es posible que Maduro les haya dejado de servir. O sea, quiero decir, es posible que el distanciamiento de estos líderes del Grupo de Puebla de Maduro no sea un distanciamiento del régimen, sino un distanciamiento del propio Maduro, que es posible que sea la víctima, el sacrificio para continuar el régimen asesino. Desde luego me ha sorprendido, nunca había visto ese distanciamiento. Las declaraciones de Lula da Silva fueron impecables, diciéndole que cuando uno pierde las elecciones no comete un baño de sangre, sino que se va a su casa y piensa cómo ganar las siguientes elecciones. O sea, formalmente fueron impecables y eso no había pasado hasta ahora. Por lo tanto, algo se está moviendo, de lo cual no tenemos información. Puede que sea lo que dice usted, o puede que sea que finalmente, volviendo, estábamos hablando fuera de micrófono de Ucrania, pero volvemos también a la geopolítica. Es que Maduro es un aliado de Putin. Sí, claro. Y entonces hay un momento dado en el cual eso al final, para la zona occidental y con Estados Unidos, pues acaba siendo inaceptable, ¿no? Entonces hay un momento en el cual Maduro no puede seguir en el poder por geopolítica, o desde luego no es nada cómodo. Y en ese contexto, que nuestro Zapatero haga el papelón, una vez más, miserable, de apoyarle, hay que ser miserable. Es que hay que ser miserable. Además es que es hacerse millonario haciendo el trabajo más sucio de los poderosos, de los dueños del narcotráfico, del petróleo, de los recursos naturales confiscados a un pueblo, en contra de los pobres, en contra de los que sufren el régimen comunista. 6 millones de personas se han tenido que ir de Venezuela. 8. Los últimos cálculos dicen que 8. Nosotros estamos recibiendo mucha inmigración venezolana, que tenemos la suerte de que es de los mejores estratos sociales de los que se están yendo. Porque claro, el que tiene dinero para tomar un avión o tiene parientes, la inmigración venezolana es de la que mejor nivel tiene. Lo mejor, yo lo digo con dolor, se lo digo a todos los venezolanos que conozco, pero es trágico, pero lo mejor de Venezuela está en España. Es así. Es trágico para un momento, una precisión. Lo mejor y lo peor, porque también algunos del chavismo, claro. el dinero que le han robado al pueblo venezolano lo están trayendo a España y se compran pisos en las mejores zonas. Son malos pero no tontos. No. Pese a todo, tienen aquí un refugio y una diversificación de sus inversiones muchísimo mejor que claro, pero distingues perfectamente. O sea, decir, el venezolano que ha tenido que huir se ha ido con lo opuesto. Si tenía una profesión o unas posibilidades que le permitían ejercer su profesión aquí, lo ha ejercido. Cuando no podía, ha hecho lo que sea. Es decir, hay montones de venezolanos con cualquier titulación ejerciendo desde las posiciones más humildes hasta, por ejemplo, hay muchos venezolanos que han puesto en marcha franquicias de papelerías, de lo que sea y tal. Quiero decir, salir adelante, ¿no? Y estos yo creo que lo primero es que cuando a mí me gusta decirles, expresarles mi simpatía, ¿no? Porque la gente que ha tenido que huir de su país por motivos políticos me parece un drama, ¿no? Y me parece admirable cuando intentan empezar desde cero, ¿no? Y lo primero es una discreción, ¿no? Ellos no te hablan de política, no sacan un tema de política, pero en cuanto tú les muestras tu apoyo, se abren inmediatamente y te dicen ojalá que... Eso es porque tenían miedo todavía. Claro, o tienen la costumbre del miedo, sí, señor. Sí, claro, bien. Sí. Los que están viniendo ahora incluso más que los venezolanos, y también es un signo muy preocupante de su país, son colombianos.
Claro. Colombianos también, porque están con Petro, pues claro, tienen un riesgo serio de dictadura. Sigue habiendo un poder judicial. Y no quiero establecer comparaciones fáciles, pero esto empezó con aquel, es que voy a utilizar una palabra muy de Luis del Pino, con aquel cerdeo, ¿no? ¿Cerdeo? No sé muy bien. Cerdeo, sí, cerdeo. De José Manuel Santos, del que fue ministro de Uribe. Juan Manuel Santos. Perdón, Juan Manuel Santos, cuando traicionó lo que era una exitosa batalla contra el socialismo y contra el terrorismo de Uribe y hizo aquellos vergonzosos acuerdos de paz que rechazó el propio pueblo. A mí me lo explicó un colombiano por qué se hizo ese tipo de cosas. Me decía, mira, es que Santos al final es una persona de la oligarquía, de la clase muy alta. Entonces a la clase muy alta, claro, el vencer completamente a una guerrilla o algo así es posible, pero tiene un riesgo mayor comparado con transar con ella. Mutatis mutandis es el impuesto revolucionario en el País Vasco, la extorsión. Es decir, al final, si pagas y tú te quitas el problema de encima, oye, pues si tengo 1.000 y tengo que darles a estos desgraciados 30, o sea, sigo teniendo 970, ¿no? Y entonces eso es lo que hizo que empezasen a pagar grandes fortunas vascas, evidentemente obligadas, pero pensando primero en su interés personal y claro, una vez que paga uno, paga otro, bueno, pues me explicó en esa clave, porque efectivamente, después de Uribe, la guerrilla y el narco estaban en vías de derrota y sin embargo... Y Santos les salvó. Eso es. Santos les salvó. Bueno, cambiemos de tercio. El Partido Socialista, ese partido que en Andalucía robó lo que no está en los escritos, en el mayor caso de corrupción de la historia no ya española, sino yo creo que de Europa. No conozco ningún otro caso de corrupción más grande. Conocido, porque aquí, bueno, sí. Creo que ahora está mal decir que los criminales son criminales y que los ladrones son ladrones. A eso iba. El Partido Socialista coge y a través del felpudo constitucional que dirige el señor Conde Pumpido, que por cierto está en el Constitucional gracias al apaño entre PSOE y PP, pues resulta que les ha quitado las condenas y entonces ahora los socialistas están crecidos. Y no solo dicen que todo fue una operación política, sino que además van a ir a por... Y han presentado denuncia contra 11 dirigentes del PP y Vox por recordarles lo que son. ¡Unos ladrones! O sea, esto es tremendo. Eso es lo que pasa cuando a los delincuentes de la política no acabas con ellos definitivamente y les dejas que se recuperen, que vuelven a delinquir y que encima se ponen chulos con los que tienen que soportar su delincuencia. O tornarem a fer y tal, ¿no? Pero tiene gracia porque yo creo que fue Juanma Moreno el que no hace mucho dijo que necesitábamos urgentemente que volviera el antiguo Partido Socialista, ¿no? Pues toma, Juanma Moreno, aquí tienes al antiguo Partido Socialista obligándote a pedirles perdón a ellos por haberles castigado por robar 600 millones. Vamos a ver, yo creo que el arrepentimiento o la mejora de posiciones que ha tenido ese antiguo Partido Socialista, en general, en muchos casos es muy agradable de escuchar a un Alfonso Guerra, como ha mutado, un Felipe González. Ahora, yo les pido que pidan perdón por el Poder Judicial, porque ellos fueron los que acabaron con la democracia en España y que enterraron a Montesquieu. Ojo a lo de Felipe González, que ha salido muy chulito a criticar a Sánchez hace semanas. El otro día ponía un tuit enormemente inteligente, don Javier Venegas, diciendo: ¿os habéis fijado cómo desde que el Tribunal Constitucional ha, entre comillas, amnistiado a Chávez y a Griñán, ya no hemos vuelto a oír a Felipe González criticar a Sánchez? Hombre, eso, claro. O sea, es decir, y además amnistiar a Chávez y Griñán, además ha sido uno de los movimientos más infames y más inteligentes de Pedro Sánchez. Porque eso, digamos, le congracia con ese supuesto sector histórico del PSOE que renegaba de él. La verdad es que el fanatismo de los jueces, no solo en España, sino en muchos sitios, ¿no? El propio Estados Unidos,
prácticamente siempre en el Tribunal Supremo se sabe qué va a votar cada uno, ¿no? Quitando, siempre hay alguno a veces hay uno de derechas que vota con la izquierda, porque siempre hay alguno de derechas pero lo al contrario nunca jamás. Siempre saben, y no son removibles, porque aquí siempre decíamos, no, es que como son del Poder Judicial y si no votan lo que les dicen, lo que les han nombrado, no se les renueva, da igual. No, como decía mi maestro, nunca dimiten y casi nunca se mueren. No, pero además es que son fanáticos. Conde Pumpido está al final de su carrera. Es un sectario. Son unos sectarios terrible. O les tienen atrapados por corrupciones, o por lo que sea, de facto son unos sectarios. Oye, me tiene que hacer un manual, don Luis, esto yo creo que es competencia suya, porque no sé si llamar sectario al sectario de Conde Pumpido entra dentro de... O sea, también es delito o no, llamar ladrón... De momento no, eso es un sectario, don Conde Pumpido, pero yo creo... Vale. Yo creo... Y saqueador a Chávez... Don Conde Pumpido dicen que las leyes dicen lo que los jueces dicen que dicen. Es decir, que si él decide que es delito, lo sería. Sí, lo que pasa es que... Pero yo no creo que Conde Pumpido sea un sectario, yo creo que es peor. Es peor, ¿no? Sí, yo creo que es una corrupción moral, no sé si con trascendencia penal, pero al menos moral. Pero eso refleja su rostro. Libro. Eso refleja su rostro. Lo que pasa es que a mí me llama la atención, la humana necesidad de vestir las peores corrupciones con ropajes de altos ideales, ¿no? Porque Conde Pumpido se creyó él mismo su autoasignado papel de arreglar el problema catalán. Entonces, de arreglar el problema vasco. Lo primero era, a mí me encargaron que arreglara el problema vasco de ETA y lo arreglé. Increíble que se crea eso. Y ahora me han encargado que arregle el problema catalán. Bueno, y entonces, ¿a qué se dedica Conde Pumpido al final? A repartir impunidad, a destruir el Estado de Derecho y a amnistiar a los ladrones, saqueadores y malversadores del Partido Socialista, que es al que se debe. Pero quiere ponerse unos ropajes para vestirlo con idealismo, ¿no? Como que está arreglando el mundo, la situación política. Ustedes, hace como 30 años o así, creo que fue, alguien llamó prostitucional al Tribunal Constitucional. Sí. Y entonces, creo que era don Enrique Mújica, el ministro de Justicia. No, fue Pacheco. Sí. No, perdón. Pacheco fue el que dijo que la justicia era una mierda. Lo que sé es que leí pues ahora en internet, yo no recordaba bien el episodio, que fueron a por él y que le pidieron incluso cárcel por decir eso. ¿Ah, sí? Que ahora es algo de, que se lee y se dice continuamente, dada la cantidad de veces que se han manchado los jueces del Constitucional o lo que sea, magistrados, la toga con el polvo del camino, la cantidad de cosas que han hecho que no tienen nombre. Recordemos la ley del aborto, que tardaron 200.000 millones de años en fallar sobre ella, o el Estatuto de Cataluña, o sea, cosas que eran, simplemente ya de despido por baja productividad, ¿no? Es decir, usted tiene obligación de fallar, usted tiene una cabeza jurídica, sabe cómo se estudian las cosas y tiene usted que fallar en un plazo razonable. Y luego la cantidad de cosas que han dicho, de que es que la Constitución, sí, en su momento se escribió así, pero la sociedad ha cambiado. Y mire, lo siento. Es decir, usted no es quien para eso, dimita el Constitucional y escriba usted un libro diciendo por qué hay que cambiar la Constitución. Sí, o hágase político y proponga una reforma constitucional. Yo digo que esto es al revés. Eso del tema de los jueces que dicen lo que las leyes dicen, en Estados Unidos el debate ha sido tremendo. Por supuesto, allí la izquierda progre, igual que aquí, lo que coge es una Constitución y dice, bueno, aquí dice que tal, pero en realidad, adaptando a los tiempos, debe interpretarse como que. Eso ha provocado la reacción del mundo judicial conservador y el nacimiento del movimiento que llaman originalismo, que dicen, oiga, no, la Constitución o la cambiamos o la aceptamos como está, pero si cerdear no, eso de interpretar lo que la Constitución no dice, no vale, hay que ir a lo que la Constitución dice originalmente. Y Trump llenó en su mandato el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de originalistas y gracias a eso se está tirando por tierra mucho de lo que han hecho los progres, ¿no? Lo que decía Federico el Grande de Prusia, monarca ilustrado. Es muy divertido el caso de ese monarca, porque su padre fue el rey guerrero, el rey sargento, el que crea el Estado, el ejército prusiano súper disciplinado y nunca hace una guerra. Me recuerda un poco como a Trump, ¿no? Es el belicoso que nunca hace una guerra. En cambio, su hijo, que es el
el moderno, el tal, se mete, no para de meterse en guerras. Bueno, pues dice una vez, dice, yo hago siempre lo que más me conviene y luego siempre hay un pedante que me lo justifica en derecho. Entonces, claro, ese es siempre un buen leguleyo, retuerce la ley como le da la gana, pero claro, no es eso que diría Ortega y Gasset, ¿no? Pero esto, lo malo es, siempre me doy cuenta de que siempre voy hacia lo mismo, pero lo malo es el efecto pedagógico que tiene esto sobre los votantes de los partidos políticos en particular. Yo recuerdo una conversación con amigos y uno de ellos que es muy del PSOE, y entonces había sido inmediatamente después de las elecciones, y entonces yo digo, bueno, pero es que el Partido Socialista ha perdido las elecciones, y entonces me dijo, pero con absoluta sinceridad, dijo, bueno, todavía no se sabe si quién ha ganado, si ha ganado o ha perdido las elecciones, y yo digo, vamos a ver, quiero decir, bueno, lo que quiero decir es que si hicieras una encuesta, Alejandro, preguntando a los votantes del PSOE quién obtuvo el voto mayoritario en las últimas elecciones, no tengo ninguna duda de que habría un porcentaje, bueno, infinitamente mayor que aquellos que piensan que Elvis vive, infinitamente mayor de votantes del Partido Socialista, incluso votantes generales, que recordarían que en las últimas elecciones el partido más votado fue el Partido Socialista. Una encuesta muy interesante, desde luego habría que hacerla. Estoy seguro, vamos, sería más útil que el CIS hiciera eso a que preguntara sobre la felicidad de... Que dicen que 2/3 de la gente, en encuestas que se han hecho, cree que conduce mejor que la mayoría. Sí, y en la encuesta que encargaron en particular Les Lutiers, de cada 10 personas que ven la televisión, 5 son la mitad. Perdón. Bueno, o sea, era lo de cada 10 catalanes, 9 son el 90%, ¿no? Sí. Bueno, hay noticia de última hora desde Francia. Informa la SNCF, es decir, la Renfe de allí, que el tráfico de los trenes de alta velocidad en Francia ha quedado interrumpido después de un ataque que ha afectado a 3 de las 4 líneas que llegan a París a escasas horas del inicio de los Juegos Olímpicos. Estoy intentando ver qué tipo de ataque es al que se refieren, pero lo califican de ataque masivo y veo que debe haber sido algún tipo de sabotaje físico, pero no me queda excesivamente claro. Cuando tengamos más datos, pues se lo comentaremos. Pero vamos, empiezan unos Juegos Olímpicos pues un poco extraños y peculiares, ¿no? Con una situación... Para empezar, son injustos. Que París tenga ya 200 veces Juegos Olímpicos, han tenido varias, y Madrid no. Digo, perdón que haga un poquito de patria chica, me parece... Eso no pues tiene yo casi lo agradezco, porque yo esto de que se organizan los Juegos Olímpicos, inmediatamente cuando veo candidatura de Madrid o de Barcelona o de no sé qué, digo, mamma mía lo que van a robar algunos con esto de organizar aquí los Juegos Olímpicos. Casi prefiero que roben en París, ¿no? Bueno, luego también es verdad que aquí hace un calor en verano, no ahora ni cambio climático ni leche, o sea, toda la vida de Dios ha hecho un cambio en verano que realmente... De 15 de julio a 15 de agosto, más o menos, en Madrid siempre ha sido terrible. Pero los de Barcelona también hizo un calor tremendo. Pero bueno, volviendo a Francia, la verdad es que el polvorín que hay ahí hace 13 meses, los sucesos del año pasado fueron hace 13 meses, ¿no? Que yo me gusta repetir el balance. No sé si ustedes han leído un balance de daños. Yo me entretuve en su momento lo que dijo el ministro del Interior francés en la Asamblea Nacional y otros, porque pongo periódicamente en internet balance de daños y no sale, ¿no? Bueno, repito, 12.000 vehículos quemados, 1.000 edificios asaltados o incendiados, 1.000 policías entre bomberos y policías y bomberos heridos, infinidad de escuelas asaltadas, cajeros, varios muertos, heridos también de manifestantes, un número indeterminado. Y ha pasado como si nada. Pues es que eso es una ruptura de convivencia. Es un indicio de que puede pasar algo muchísimo más gordo y como si nada. Y yo sospecho, y lo digo de verdad, lo planteo como pregunta o como cuestión, si en nuestras sociedades no hay en las sociedades, quiero decir, europeas, no hay una cierta compartimentación de estos sucesos, o sea, de forma que los peores disturbios en general los sufren determinados barrios, otros no. Por supuesto. Lo cual lleva a que muchos votantes, muchos ciudadanos tengan una falsa percepción de seguridad o una falsa percepción de prosperidad. Yo he estado en Chicago
por motivos familiares, una ciudad en la que hay un índice de inseguridad brutal, terrible. ¿Qué ocurre? Que cuando vas a Chicago, pues porque vas a ver a alguien que vive allí, etcétera, pues estás en barrios buenos, ¿no? Estás en barrios donde está bien, donde todo va muy bien, etcétera, ¿no? Y sin embargo, a mi propia hija le llamaba la atención la compartimentación digamos, racial, etcétera, de los barrios en Chicago. Yo estaba en Londres hace poco y verdaderamente, claro, en un momento de vacaciones, etcétera, estás por Regent's Park y ves un Londres precioso, sin señores seguidos de señoras enlutadas o en uniformes, digamos, prosaria, etcétera. Ves una sociedad normal y entonces, claro, se está ocultando la realidad social, la realidad de la inmigración musulmana, la realidad de la inseguridad en Francia que estás describiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es grave porque cuando eso de repente explota, ya es tarde. Ahora, Bueno, más datos sobre lo de Francia. Parece ser que han sido ataques mediante incendios intencionados, pues eso, que han paralizado todo el tráfico de alta velocidad de los ferrocarriles franceses, lo cual va a impactar a todas las personas que iban a salir de vacaciones, va a impactar a los que llegaban a París para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Vamos, un caos ferroviario. Una cosa, los atentados en París... Bueno, estos atentados, que espero que sean solo sabotajes, ¿no? Son sabotajes, de momento no se continuo de ningún herido. No hace ni falta, nada. porque aquí tenemos a un ministro, Óscar Puente, que consigue un sabotaje en sí mismo. El sabotaje continuo de las leyes ferroviarias, porque claro, como todo el mundo sabe, las cercanías y todos los trenes los utilizan los ricos. Los utilizamos los ricos, ¿no? Porque los pobres van en coche eléctrico. Los pobres se compran el coche eléctrico desde su chalet. Los pobres se compran el coche eléctrico desde su chalet y los ricos van en cercanías. Yo creo que si un grupo, en fin, iba a decir terrorista, pero si un grupo intentara boicotear los trenes españoles, le bastaría, a lo mejor ya lo ha intentado, lo que ha hecho es proponer y conseguir que nombren ministro a Óscar Puente, y ya eso ha sido la forma de boicotear los trenes, ¿no? Le dice que todos los que van en ese tren votan a la derecha, entonces sí. Seguro que... El otro día alguien en Twitter, perdón, decía, porque claro, ha vuelto a ver este fin de semana un caos. Bueno, el otro día en Chamartín, creo que estaba en la estación de Chamartín, sencillamente no se podía estar en la estación de Chamartín, nada funcionaba, etcétera, y alguien decía, sí, es que los atascos, decía, es que en Puente, como decía, los atascos son por el puente, entonces no se sabía si estaba diciendo que era por el puente en Madrid o por Óscar Puente, pero yo creo que es el que causa los atascos directamente con solo abrir la boca. Pues yo quería comentar sobre el tema de la inmigración, islamización, etcétera, estos problemas, el movimiento que ha hecho Vox hace 2 o 3 semanas, ¿no? De salirse de los gobiernos autonómicos por el tema de los menas. Yo en diversos grupos de tertulias en los que he estado he comprobado que la gente que tiene muy cerca mucha presencia de inmigración y sobre todo islámica era más sensible, le parecía bien. Yo no sé si la jugada le va a salir bien a Vox o no en lo inmediato, pero con carácter estratégico lo que significa es un poner pie en pared ante lo que se está haciendo con los menas y la inmigración descontrolada. Entonces la gente que vivía en zonas con muy poca inmigración, no todos, pero tendía a ser más crítica con la medida, ¿no? Tendía a ser, decir, esto es un error, esto es un no sé qué. El que está, digamos, en zonas que están completamente llenas y que ve burkas todos los días y que tal, en Cataluña, por ejemplo, pues será más sensible. Eso es algo que entendieron los republicanos del sur de Estados Unidos, los gobernadores de los estados que bordean la frontera de México, que decían, oiga, hay que parar esta... Y les decían los progres de Nueva York, no, por Dios, ¿cómo que hay que parar esto? ¿No tienen ustedes corazón? Aquí Nueva York será una ciudad santuario. Dice, sí. Dice, espera, que te voy a empezar a mandar en autobuses. Y claro, hasta que al final Nueva York ha decretado el estado de emergencia y ha empezado a mandar inmigrantes hacia Canadá, claro. ¿No? Yo no echo de menos, sino que creo que es muy necesario y muy difícil comunicar insistentemente y claramente cuál es la política migratoria, llámenle ustedes como quieran, de cada opción política. Y lo digo así, es decir, ¿por qué? Porque no se trata, es decir, si hay no sé cuántos menores no acompañados en Canarias, no sé cuántos hay verdaderamente, pues, no sé siquiera si son menores. Pues cada día parece que va creciendo el niños número. Ya, claro, según el diccionario, claro. Niño es el que no ha pasado la pubertad.
niños ni uno. Sí, El que diga niños, como decía en El Padrino, el que te proponga negociar, ese es el traidor. Que llame a los menas niños, ese es el demagogo. Sí, completamente, pero lo que quiero decir es que, es decir, no se trata si hay 5.600 o 250.000 supuestos menas en Canarias. Es obvio que hay una población, hay un grupo de gente a la que nadie va a dejar morir de hambre, ni va a lanzar a la calle, etcétera. Bien, es obvio que es un problema que hay que resolver, pero yo creo que los partidos políticos lo que tienen que tener claro es que relocalizar o organizar la atención a un grupo de personas que está coyunturalmente en España no puede desligarse de esa política de migración, de que tú estés fomentando que vengan más y más y más y más y más personas en edad militar que vas a soltar por las calles españolas. Quiero decir, entonces yo estoy seguro de que eso de que tendría una solución. El problema no es que las instituciones españolas puedan o no, digo puedan, no deban, puedan no atender a 600 personas o a 60.000. Ese no es el problema. El problema es qué estamos haciendo para que eso no siga sucediendo, para que deje de suceder. Vamos a ver, si venir por las bravas o quedarte de forma ilegal tiene premio, claro, porque lo tiene, pues habrá más y más y más. O sea, entonces no puede tener premio. No digo castigo en un sentido fuerte, no digo nada, un trato inhumano, pero todo el que haya venido de una forma u otra, de forma ilegal, y le haya salido bien, llamará a sus hermanos, primos, colegas, y sobre todo incentivará a que se haga lo mismo. Si hasta Bill Gates, cuando el tema de los refugiados de Angela Merkel, hasta Bill Gates, que no es un paradigma de persona de extrema derecha, dijo, esto es un error. En África hay cientos de millones de personas que querrían venir, cuanto más salgan muy contentos habiendo hecho la machada de venir por las bravas y de forma ilegal, más vendrán. Claro, pero lo que quiero decir es que creo que hay que comunicar las políticas concretas que se proponen de una forma positiva y clara. Es decir, si tú recoges a pateras, a cayucos cerca de las costas, en realidad, de donde están saliendo, ¿no? Pero sea donde sea, si tú las recoges y estás salvando gente y las llevas allá donde salieron, pongamos que esto sea posible, si las llevas allá donde salieron, estás desincentivando que estas personas, que cualquier otra persona, pague las cantidades que pagan para que les pongan en unas barcazas miserables y les lancen al mar, porque saben que en cierto porcentaje van a rescatarles. Pero si tú coges a esas personas, salvas a esas personas, no haces una operación de rescate, bien sea por la Marina Española, bien sea por organizaciones que no voy a calificar como Open Arms, etcétera. Si tú las coges y las traes, si te estás convirtiendo realmente en un servicio de transporte de inmigrantes ilegales que han pagado una cantidad enorme, lo que estás haciendo no solo es incentivar la inmigración ilegal, sino provocar que miles y miles y miles de personas se hundan en el mar y mueran. Claramente. Es responsable de muertes. Los buenistas están incentivando que se ahogue más gente continuamente, porque siempre hay un porcentaje o un por milaje, pero como son muchos, con que mueran uno de cada 1.000. Claro, pero yo creo, y no estoy hablando de un partido político, vamos, hablo claramente, no estoy hablando solo de lo que diga Vox o de lo que diga el PP. Cualquier partido político que establezca una determinada política de migración tiene que hablar claro. Yo no soporto, no tolero, quiero decir, que una persona, que un político que está fomentando que miles y miles de personas, que a miles de personas les merezca la pena salir al mar, aunque un fin probable sea ahogarse y morir, y que a mí me diga que es que yo estoy fomentando el odio a los migrantes, lo que sea. No. O sea, para mí, todas las personas son iguales en valores y en dignidad humana, porque esa es la herencia judeocristiana de la cual nosotros participamos. Todos somos iguales ante Dios, y de ahí viene la igualdad ante la ley del mundo occidental, y eso es lo que me mueve a mí a no incentivar, a proponer que no se incentive la inmigración ilegal. Entre otras cosas, me mueve el que no haya daños tan terribles a las propias personas que emigran, sean verdaderamente refugiados económicos o políticos, o sean personas en edad militar, que lo que están buscando es otra cosa. Yo añadiría otra consideración que a mí me resultó escandalosa cuando se la escuché a Manuela Carmena y a todo el mundo, toda la progresía aplaudiendo. Dice, pero
si los que nos vienen son los mejores, porque son los que han han superado todos los obstáculos de la travesía, entonces son los mejores, deberíamos estar agradecidos. Yo lo escuchaba a Manuela Carmena oír eso y decía, pero ¿qué está diciendo? Está demente. O sea, me está usted reconociendo que estamos cogiendo y aceptando aquí a los más fuertes, a los más capaces de sobrevivir, y a todos los que en África se están muriendo de asco, entonces esos que les den, ¿no? Oiga, lo que está usted diciendo es precisamente que lo que habría que hacer es ir allí a ayudar precisamente a todos aquellos que jamás van a poder emprender una travesía en patera porque están tirados. Esta fue la que dijo que los hombres tenían un ADN violento. ¿Sí? Y estos que vienen, que son todos hombres y fuertes y tal y cual. No, estos no. Sí, no. Carmena dijo una cosa. Dice, oye, desde que existe el delito de odio, yo no he visto una declaración tan fuerte contra la mitad de la población, incluido su padre, cuando supongo que habría fallecido porque ya es muy mayor y no sé si ha tenido hijos varones. Pero para una verdad que dijo Manuela Carmena, es cierto que los hombres tenemos en el ADN mayor tendencia a la violencia que las mujeres. Claro, eso es verdad. Claro, pero vamos a ver. Eso es biología. Eso es verdad. Pero el que el ADN sea violento. Claro. Bueno, ya depende ahí cómo lo digas, pero racismo, de nazismo, pero vamos, eso que decía Manuela Carmena contradice todo lo que nos están diciendo desde la progresía, de que no, aquí uno puede ser lo que quiera, decirse lo que sea, porque todo depende de la voluntad y de la sociedad. El ADN no determina el sexo, pero sí determina la violencia. Es una cosa curiosa. Vamos a ver, yo sé, porque es así, que hay más tasa de delincuencia entre los inmigrantes que entre los españoles, pero también sé que son una ínfima minoría los inmigrantes que delinquen. Lo que pasa es que de los españoles son todavía más ínfima minoría. No tenemos derecho a decir que todos los inmigrantes tienen un ADN violento. No tenemos derecho. Y es que en ese caso es cultural, no es genético. O sea, la diferencia que pueda haber... Sí, pero que la frase es decir, hay una condición, la masculina es por el ADN. Es que la izquierda al final es muy sexista y muy racista, y al final todos los grandes hombres de la izquierda, empezando por Salvador Allende y terminando por los actuales promotores de la política woke, son profundamente racistas y profundamente... No me diga usted si Stalin tenía paridad de género en sus gobiernos. ¿Ah, sí? Y Lenin tenía paridad de género. O el Comité Central del Partido Comunista de Cuba en la actualidad. Todo, ¿no? vamos, de género, de razas. ¿Sí? ¿Cuántos negros hay en Cuba que han mandado en Cuba? Pero esto, Ana Iris Simón, esa escritora de izquierdas a la que le gusta leer solo a los de derechas, lo único que no le... perdono, por cierto, a doña Ana, es su gravemente erróneo antisionismo. Pero dicho esto, Ana Iris Simón, en su intervención ante Pedro Sánchez, que pensaba que hace ya 2 o 3 años, que pensaba que como buena escritora del país o mujer de izquierdas iba a dorarle la píldora, y entonces dijo ante él, creo recordar, no cito las palabras expresamente, que era una cosa absolutamente inmoral. O sea, que lo que estábamos planteando era extraer de los países en vías de desarrollo lo más valioso, que eran los jóvenes, para que nos pagaran a nosotros supuestamente las pensiones, para que trabajaran para nosotros y nos pagaran las pensiones. O sea, que estábamos extrayendo la mayor riqueza de aquellos países. El planteamiento es patético. Que otros me paguen mi pensión. Claro. Yo aquí no me quiero desgastar teniendo hijos, que es muy cansado. Pero hay unos pringados en países más pobres que los van a tener y me los van a traer. Claro. O sea, otros van a hacer por mí lo que yo no quiero hacer. El planteamiento ya era vergonzoso, porque de un planteamiento en los años 40, es decir, o anteriormente, en el cual el bienestar futuro dependía del esfuerzo y del ahorro, en el cual tú ahorrabas y te esforzabas para tener una vejez buena y también incluso para darle una educación a tus hijos, ¿no? Pues ese planteamiento, el socialismo de todos los partidos, fue sustituyendo ese planteamiento moral e incentivador del ahorro y del esfuerzo por un planteamiento absolutamente terrible, patético, en el cual decíamos, no, ten hijos para que nos paguen las pensiones. Sí. Ese razonamiento es terrible. Es terrible, pero todavía sucede. O sea, a mí siempre, Alejandro, pero sigue sucediendo. Siempre que alguien me dice, o que alguien tiene, yo ya no tengo hijos, ¿no? En fin, pero yo qué sé, pues tiene un hijo, algún sobrino, algún
en fin, tiene nietos, perdón, algún amigo, tiene algo, y entonces dice, qué bien para que nos pague las pensiones. Sí. Yo no respondo, pero es patético. Pero es patético, es decir, no, pero qué barbaridad, qué barbaridad. O sea, las pensiones, lo lógico, lo suyo de toda la vida era que la gente ahorrase para su vejez, y efectivamente los hijos te cuiden en la medida en que te puedan cuidar dentro de compatibilidad con su propia vida, ¿no? En España en concreto, lo que creo que pasó es que la guerra civil arruinó los ahorros de pensiones, entonces hubo que rehacer un esquema de reparto, el que llamamos ahora. Como había muy pocos viejos y había muchos jóvenes, era un esquema viable, ¿no? Pero las cosas que son viables y se van deteriorando poco a poco, es lo de famoso de cómo se hierve una rana lentamente, claro, se ha ido deteriorando, se fue deteriorando poco a poco, y ahora estamos en un deterioro tremendo, porque claro, al no tener niños, haber pocos niños, tener cada vez más gente mayor, pues el sistema es inviable. Antes, claro, era viable. En el año 35 en Estados Unidos había por cada trabajador, por cada pensionista había 52 personas en activo. Claro, con esas proporciones, para un político, la forma más fácil de resolver el problema de los jubilados, de los viejos, es el sistema de reparto. Es decir, se pone un impuestillo a las personas que trabajan, porque en ese momento era un impuestillo. El problema es que ahora es un impuestazo. Pero fíjate mismo que pagamos una burrada de lo que trabajamos para pagar pensiones. Claro, pero fíjate que estamos hablando de tres cosas a la vez, ¿no? Que están interconectadas una a otra. La primera es la viabilidad. O sea, el sistema de reparto no es viable por una simple razón. Sin pirámide de población numérica, clásica no lo es. Efectivamente, es una pirámide invertida, no lo es. Con jubilación proporcionada a cuánto te has deteriorado, porque ahora la jubilación tendría que ser a los 70, entre los 70 y los 75 años tendría que ser la jubilación. Primero, el sistema de pensiones, el sistema de reparto no es viable. En segundo lugar, es desincentivador, o sea, de lo que estás hablando es de desincentivar el ahorro, con lo cual estás haciéndolo, por ese sistema perverso de incentivos, estás haciéndolo aún menos viable, porque estás desanimando el ahorro en favor de que ya me lo arreglará otro. Y en tercer lugar, es profundamente inmoral. O sea, lo que hemos hecho es expropiar los ahorros a nuestros hijos. Sobre todo es que expropias a los hijos de otro, porque si tú no has tenido hijos, es decir, porque si fuese una obligación intrafamiliar estatal sería un poco totalitaria, o bastante totalitaria, pero tendría un cierto sentido lógico. Estás poniendo a las generaciones que vienen a trabajar para pagar tus pensiones, porque tú te las has gastado. Pero claro, dentro de esas generaciones la gente habla de la solidaridad intergeneracional. A mí me preocupa más la equidad intrageneracional. ¿Qué quiero decir? Oiga, si usted ha tenido 4 hijos y usted ninguno, a igualdad de cotizaciones, pues usted no tiene... Y luego esto, fíjate, ¿qué le parece a usted la propuesta de J.D. Vance en ese sentido de que la gente tenga más votos si tiene hijos que si no los tiene? Perdón, yo estaba a punto, te lo prometo, que iba a sacar ahora mismo, cuando he dicho para provocar, iba a sacar este tema que ha sido muy estudiado, el voto familiar. Yo no había oído que Vance lo había propuesto. De hecho, hay un estudioso japonés que hace tiempo lo propuso de una forma muy estructurada, y le dejo al experto, pero tiene todo el sentido. Es decir, cuando yo tengo, o sea, todas las personas, independientemente de su edad, tienen todos los derechos. Vamos a hablar en España, ¿no? En la Constitución española, pero en otras, salvo un derecho, curiosamente, que es el voto. Que es lógico, porque no tiene ni idea. No es lógico. Todos los derechos que tienen los recién nacidos solo por el hecho de ser personas, los ejercen sus padres, si no pueden ejercerlos ellos por sí mismos mientras sean menores. Salvo uno, el derecho al voto. ¿Por qué no tiene derecho al voto un menor? Obviamente, mientras sea menor, lo tendrán que ejercer sus padres. Sí. A ver, suena muy bien, creo que fue Chaban Delmas o Chaban Delmas, el político francés, fue de los primeros que propuso eso, y luego fueron pasando los años, y no sé si alguien dijo, oiga, ¿se da usted cuenta que los musulmanes tienen muchos más hijos que el resto de los franceses y que votarían más? Bueno. Claro. No, digo, pues tengan ustedes más hijos. No, pero es que estamos hablando también de una cuestión previa, que es que hay un sistema de incentivos que permite un funcionamiento, en concreto a las minorías, o ya no tan minorías islamistas, un funcionamiento contrario a las prácticas constitucionales. Pero simplemente lo que digo es que vivimos en sociedades que tienen esas complejidades poliédricas que antes no tenían, por lo cual direccionalmente y de entrada, claro que me parece sensato el mecanismo del sufragio parental, ¿no? Lo mismo que en IRPF
hay que hacer una deflactación mucho más fuerte. En todas las cosas habría que hacer una deflactación mucho más fuerte de ingresos, o sea, de prestaciones públicas y de carga pública en función del número de hijos, mucho más fuerte de lo que hay. Hay un poco de desgravación, pero es muy poco para... No, y en pensiones lo mismo. Me permiten ustedes, que además no es publicidad, mi buen amigo, haga no digo su nombre porque él es muy discreto, pero él escribe bajo el nombre Macro y Mercados. Tiene es buenísimo, me encanta. Buenísimo. Me encanta, sí. Bueno, pues, póngase bien el micrófono. Disculpe, pues me envía ahora mismo un mensaje, ya no sé por qué vía, empleados por jubilado en España, de 8,3 a 3,5 hoy. Eso es. Y a 2 dentro de unos 10 años. En 2033, 2 trabajadores deberán cotizar tanto como para mantener a un jubilado. Entre ambos deberán pagar la pensión, siendo hoy la pensión media de más de 1.200 euros al mes. Por cierto, aparte de darte las gracias, o sea, para saber estas cosas, bueno, en concreto de estas cosas hay que leer a don Alejandro Macarrón, desde luego. Pero para saber de estas cosas también y de otras muchas... No, hay muchos más, no solo a mí, hay sí, muchísima más gente. Sí, pero también tú remites a esa gente. Intentamos, ¿no? Sí, a ver, y a macro, el blog Macro y Mercados es buenísimo, no solo en esto, es un blog no, es muy bueno. Muy bueno. Yo iba a decir empeorar las cosas, porque claro, solemos hablar de pensiones de jubilación, pero hay las de viudedad, hay las de incapacidad, que además supongo que tiende a haber un número mayor de personas con incapacidad siendo todavía jóvenes, o sea, no teniendo todavía 60, 65 años, porque según se va alargando, digamos, la vida laboral, que vivimos más tiempo, o sea, hay más gente que no se muere con 50 años, casi nadie se muere con 50 años, pero sí quedan, digamos, incapacitados, ¿no? Entonces, la Seguridad Social no solamente paga, aunque la parte más gorda es la de las pensiones de jubilación, insisto, hay pensiones de jubilación, de viudedad, las prestaciones por hijo, aunque nacen pocos hijos, al ampliarse el permiso de paternidad, cuesta una burrada, bueno, mucho dinero, es decir, que todo va sumando y todo va soportado por esos trabajadores que decíamos que son un número reducido, ¿no? Bueno, la verdad es que esta tertulia ha sido un poco caótica, ¿no? Hemos ido saltando de tema en tema, como de flor en flor. Pero bueno, bien. Pero la culpa tiene que ser suya. La culpa es siempre del director, eso está claro. No, porque cuando a la gente le gustan las tertulias, esto es por la brillantez de los invitados, pero cuando... Yo creo que aquí no. Cuando es caótica. Luis siempre desde luego tiene muchos seguidores de la tertulia del Pino y tal. Me ha gustado. La verdad es que cada tertulia pues tiene su espíritu, y esta tertulia pues así tan dispersa, pues también tiene su encanto. Qué caramba, y además es viernes. ¿Qué se puede esperar para un viernes si no es un poquito de Tenía caos, que habernos interrumpido cuando nosotros no le interrumpíamos a usted, ¿no? Completamente. No me interrumpa cuando le interrumpo, ¿no? Es que se nota mucho, don Luis, lo dicen nuestros oyentes en redes sociales, que es tertulia de viernes, se lo están pasando especialmente bien aquí los contertulios. La verdad es que es algo que se transmite a través de las ondas. Los oyentes dicen que hablen al micrófono en muchas ocasiones, que por favor que se pierden los mensajes, y es verdad, y es que estos micrófonos son unidireccionales, y entonces cuando se apartan del foco pues a veces se pierde un poco el mensaje. Eso va por mí seguramente. No, va por todos en general, ¿eh? Aquí pasa siempre que es normal, nos distraemos un poco de lo que es el que estamos haciendo radio, y a veces pasa que se pierde un poco el mensaje. Bueno, les traigo las respuestas a la libre encuesta que lanzábamos esta mañana en redes sociales. Saben ustedes que hoy don Luis del Pino pedía que hiciéramos política ficción, que se divirtieran ustedes un poquito, y de hecho lo que decían era si de usted dependiera y Sánchez le ofreciera un acuerdo, abandonar la Moncloa a cambio de inmunidad para él y su mujer. Este es el acuerdo en concreto que le pone a usted encima de la mesa don Pedro Sánchez. ¿Usted aceptaría? Hay 3 opciones, sí, no y no lo sé. Yo creo que eso se está negociando. Pregunta negociando perfectamente. Uno de nuestros más fieles oyentes, lo que veo en el camino, dice: oiga, ¿es que el fin justifica los medios? Pues de eso precisamente va la pregunta. ¿El fin justifica los medios? Pues hay un artículo buenísimo que en su día publicó Fernando Savater sobre uno de estos típicos dilemas de si el fin justifica los medios. Dice: ¿es usted el presidente de una nación? Un terrorista de cualquier tipo ha colocado una bomba atómica en mitad de la capital y tiene usted 7 horas para localizarla, no da tiempo de evacuar a la gente. ¿Torturaría usted a ese terrorista para extraerle la información? Oiga, ¿el fin justifica los medios? Es decir, ¿se puede torturar a un ser humano? Pues muy complicadito el asunto. La resolución que daba Savater era curiosa. Decía: yo, si fuera la persona que tengo que tomar esa decisión,
por supuesto, que le torturaría para extraerle la información y salvar a millones de personas. Dice, ahora, eso sí, inmediatamente después me pondría a disposición de la justicia para que me castiguen, ¿no? Yo respondo a la gallega. Depende de qué fin y de qué medios. O sea, a mí la frase en sí me parece una estupidez. Claro que hay fines que justifican ciertos daños colaterales previos. Sí, pero entre salvar a una persona y 1000, dice, no, es que para salvar a esta persona, no sé cómo decir. Pero es la clave. Que en ese caso, por supuesto. Es la clave. Siempre la desobediencia civil siempre se entendió históricamente como algo, usted desobedecía las leyes por un fin moral, lo cual implicaba que pagabas las consecuencias de desobedecer las leyes, ibas a la cárcel, etcétera. Y sin embargo, cuando los políticos empezaron a hablar de desobediencia civil erróneamente, decían, yo desobedezco la ley y además, ¿Cómo osas detenerme? ¿Cómo que oso detenerme? Pues claro que oso detenerme. Por supuesto, sería lo mismo. Yo sí torturaría a una persona si con eso, no solo eso, sino cortaría la cabeza a una persona si con eso salvara la vida de mi hijo. Por supuesto. Y no solo la vida de mi hijo. Ahora, pagaría una pena de cárcel por haber cortado la cabeza. Sí, pero tampoco estimularía yo que me empapelasen a mí. Si he salvado a 1 millón de personas. No, eso, por supuesto. No seré yo quien me entregue, tampoco seré yo quien huya. Algún atenuante te aplicaríamos por haber hecho entre salvar a 1 millón de personas, efectivamente. Eso era un caso muy extremo, ¿no? Pero en este caso concreto, imagine que depende de usted y le llega Pedro Sánchez y dice, venga, vale, comprendido, esto es insostenible, venga, dejo la Moncloa, pero exijo inmunidad para mí y para mi mujer. Si dependiera de usted... Hombre, yo soy consultor, ponemos un platillo de la balanza, que se gane y que se pierde, y sale que sí. O sea, usted votaría si dice, venga, el daño que se está haciendo. Vamos, depende con quién lo sustituye. Si sustituyen la Moncloa con Rufián, pues no. Pero quiero decir que dado el daño que se está haciendo, que es inconmensurable en muchos campos. ¿Y usted? No. Yo creo que Pedro Sánchez es la consecuencia natural de un sistema de incentivos en política. Perversos, ¿no? Entonces, quiero decir que Pedro Sánchez, puede haber personas peores en política que Pedro Sánchez. Lo que pasa es que Pedro Sánchez es especialmente perverso en el sentido de que intenta, es un tipo repulsivo físicamente que va de guapo, repulsivo moralmente que va de lo contrario, de idealista, ¿verdad? Por eso es tan perverso, porque él pretende, es una persona que te mira con cara de odio si estás dando noticias que le perjudican, y estoy hablando de cosas reales y concretas, y sin embargo pone, no sé si habéis visto esa cara de bueno que pone cuando habla de la prensa. Claro, es normal que queramos protegerla. Es decir, esa pretensión de ser guapo cuando tienes el alma fea, de ser bueno cuando lo que eres es un perverso, y de presentar un plan por la democracia cuando lo que estás planteando es acabar con la democracia. Es especialmente perverso. Imagine que es usted protestante, ¿no? Acabo de decir, qué barbaridad, esto debe ser un delito. Le ofrecen el trono de Francia y ¿qué dice? París bien vale una misa. ¿No? No sé, yo depende de qué fin y de qué medio. Claro, en este caso una misa encima el medio es bueno, ¿no? Y luego resulta que va a intentar llegar a París y boicotean el tren de alta distancia y se queda sin misa y sin París. Fuera. Perdón, pero cuando aquel suceso no existía AVE. Creo que todavía iban en tren. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues don Luis, a esa pregunta, a la de si de usted dependiera y Sánchez le ofreciera un acuerdo, el abandonar la Moncloa a cambio de inmunidad para él y su mujer, el 80% no aceptaría esta propuesta y prefieren que pase por la justicia. Hay un 17% que considera que sería un mal menor, entre comillas, el que Sánchez no pasara por la justicia y que por tanto sí que aceptaría este pacto, y hay un 3%, ese 3% que dice que no lo sabe, y también es bastante honroso, ¿no? Porque hay que dudar a veces según qué cuestiones filosóficas que son de tan hondo calado. Por ejemplo, Dani Corral en Twitter dice que es difícil porque en un primer momento diría que sí, porque así se iría, y además está seguro de que no va a pasar nada a nivel judicial, pero por otro también apostaría por el no. ¿Por qué le gustaría ver una justicia independiente y qué les pasaría si existiera esa justicia independiente? Ven ustedes aquí, la clave está en si van a pasar por el juzgado por todas estas fechorías. Hay más comentarios, como por ejemplo este de Dr. Sloan, que dice que Sánchez debe acabar sus días en un penal de alta seguridad. Krause en 1983 dice que el que la hace la paga y no se negocia con malvados, que también esto se ha dicho muchas veces, no negociar. Es un sistema de incentivos, sí. Exacto, no negociar con terroristas
periodistas como primera norma, ¿no? Pilar García dice que estamos como estamos porque los presidentes anteriores se fueron de rositas ante la corrupción que protagonizaron. José Mari también es muy crítico, dice, total, no se va a ir y el Constitucional tapará lo que haga falta. De nuevo ponen encima de la mesa el caso de la justicia independiente, ¿no? El problema de la política española, o uno de los problemas, es que un personaje como Sánchez no solo es justificado, sino que es ayudado y tiene a todo un partido político y a millones. Es votado masivamente. Claro, a millones de personas que no solo le votan masivamente, sino que justifican su comportamiento delictivo. Y no le votan a la primera, ¿eh? He dicho delictivo, perdón, quería decir presuntamente delictivo. Sí. Déjame que deje el 23J del año pasado fue ya después de haber hecho muchas cosas, porque la primera vez que se presenta está virgen, entre comillas, ahora no de virgen nada. Dejadme que deje una última felicitación a Ana Rubira, a nuestra querida seguidora a través del chat de Radio Libertad en YouTube. Ella nos dice que el masculino de Ana es Ananías, don Luis, que lo preguntaba esta mañana a las 7 de la mañana, aprovechando de ese festivo, esa festividad en la que felicitábamos a todas las Anas, a los Joaquines, a los Ananías y a las Joaquinas. En la tertulia de Luis del Pino no te irás sin saber una cosa más. Sí, aprendemos un montón de cosas aquí, claro. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias, don Alejandro Macarrón, gracias, don Asís Un placer, don Luis. Timmermans. Nos vamos a la publicidad y a despedir el programa luego. El Toro TV también es Radio Libertad.